todo el equipo y la audiencia. Gracias por llamar. Bien, ¿nos puede contar qué es lo que discutieron, en qué se pusieron de acuerdo? Sé que estaban, entre otras cosas, con la idea esta de charlar sobre la posibilidad de eliminar o cambiar el protocolo del aislamiento obligatorio para contactos estrechos. Sí, fue una reunión, hablábamos con los ministros y las ministras, ya más de 60 reuniones del Consejo Federal de Salud desde diciembre de 2019, donde ha sido fundamental ir trabajando y analizando las distintas etapas de la pandemia, y esta es una etapa, como venimos repitiendo, totalmente diferente a la ola anterior, no solo en Argentina, sino en el mundo, con este avance tan importante en las coberturas de vacunación. Tenemos 85% con una dosis, 73, 74% de la población con 2 dosis, un porcentaje importantísimo del equipo de salud, casi 60%, y de los mayores de 60 años, el 40% con el refuerzo, avanzando y con la expectativa de avanzar y mucho enero y febrero en el refuerzo en toda la población, que fue quien se está cumpliendo 4 o 5 meses durante estos meses con esta variante que es mucho más transmisible, y tanto en los países donde empezó hace más tiempo como en las provincias como Córdoba, que se inició en Argentina, el aumento del número de casos se mantiene, esa disociación entre el número de casos y las hospitalizaciones y las muertes, que era el objetivo de la vacunación. Por lo tanto, en este contexto de tanta transmisibilidad y de un aumento tan importante del número de casos, la revisión permanente de las recomendaciones es fundamental, y ahí fueron 3 o 4 conceptos fundamentales. El primero es que todo lo que nosotros estamos generando y recomendando tiene una mirada sanitaria, tiene una mirada que lo primero que analiza es el efecto de la vacuna, la disminución en el riesgo, la gravedad de la enfermedad, la transmisibilidad y, bueno, las medidas que se toman justamente con un objetivo, que es, hasta ahora era en la primera ola, dar respuesta al sistema de salud, en la segunda ola que no desborde el sistema de salud, que estuvo muy en tensión, y ahora necesitamos cambiar esa mirada justamente por las características del virus. Eso es lo primero, es una mirada sanitaria. La segunda es la estrategia de testeo. El desafío más grande de comunicar este cambio de paradigma es a la población, fundamentalmente, que le veníamos diciendo testeate, y ahora estamos cambiando esa situación para priorizar los testeos a quien tiene síntomas y no tiene ningún contacto, para diagnosticar ese caso, es el caso índice de una cadena de transmisión, y poder contactar a sus contactos y minimizar la transmisión, las personas que tengan condiciones de riesgo y, por supuesto, las personas internadas. Entonces, todo ese cambio de paradigma en los testeos hace que las personas que tengan que hacer el aislamiento por contacto estrecho no necesiten testearse, las personas que tienen síntomas y son contacto estrecho se confirman por clínica. Eso es un paraguas general que después cada jurisdicción... O sea, la persona que tiene síntomas y no tiene que testearse, ya está. La persona que tiene síntomas y algún contacto con algún caso positivo, es contacto estrecho, tuvo contacto con algún caso positivo con síntomas, no requiere testeo, no es necesario el testeo. Se considera positivo y se queda haciendo el aislamiento. Si está vacunado 7 días, si no está vacunado 10 días. Eso es fundamental. Nosotros, y una de las cosas que nos decían las jurisdicciones, y ahí convocar a la sociedad a que cumpla las recomendaciones, sobre todo entendiendo la dificultad del cambio tan grande, es que muchas veces la gente dice soy contacto estrecho o tengo algún síntoma que es imposible de comprobar. Entonces, con esto que las provincias están yendo a las filas de las colas de testeo para hacer lo que se llama triage, evaluar si tiene indicación o no, y decirle que si no, está confirmado por clínica, o se vaya a su casa porque no lo necesita, la población por ahí le dice sí, tengo síntomas, o genera, alguna información incorrecta. Entonces ahí pedirle a la comunidad que sea parte de este cambio de estrategia, porque los necesitamos también. Si no van a decir la verdad en la escuela de testeo, ahí va a ser imposible poder reformular el testeo y que se pueda realmente dar respuesta a la demanda. Confirmar por nexo, si estamos haciendo el aislamiento sin síntomas, no hace falta testearnos ni durante el aislamiento ni para el alta, y priorizar el testeo en quien inicia síntomas si no tiene contacto y quien tiene alguna condición de riesgo o cambie la conducta. Eso es muy importante
el mundo también está reformulando esa estrategia de testeo y realmente es importante desde el punto de vista epidemiológico, pero también para tener un uso racional del insumo. ¿Resolvieron algo sobre la posibilidad de cambiar el protocolo de aislamiento? Ahí venía la última, que es el aislamiento, que nosotros estamos viendo que hay un impacto importantísimo en el sistema de salud, en servicios esenciales, aerolíneas argentinas, digamos, lo que significa bomberos, policía, seguridad, energía y por supuesto también en todo el sector privado. Entonces lo que acordamos en relación a eso, y ahora se está terminando de consensuar desde el área técnica los algoritmos, es 3 diferentes grados digamos, 3 escenarios diferentes. Las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento como siempre, estimular la vacunación, pero no, son personas que tienen riesgo de enfermarse y además mucho riesgo de transmitirlo, así que no hay ningún cambio en las personas no vacunadas. Las personas que tienen su esquema primario completo, que puede ser de 1 dosis si es CanSino o Janssen, de 2 dosis o si tiene indicación de la dosis individual, el esquema completo inicial hace menos de 4 meses, a las personas que tuvieron COVID en los últimos 90 días tienen, digamos, menos riesgo, pero la idea es que en función de la definición de las provincias puedan no, digamos, tener más flexibilidad en el aislamiento y recomendarle un test entre el 3er y el 5.º día para definir su condición, y las personas que tienen su esquema completo con el refuerzo hace menos de 4 meses, saber que el riesgo es muchísimo más bajo y en ese contexto también en función de lo que definan las jurisdicciones, exceptuar el aislamiento. Y ahí digo de las jurisdicciones porque lo que hemos hablado muy claramente es que esto es un paraguas global. Nosotros lo charlamos ayer después de la reunión de expertos y ahora con el Consejo Federal de Salud con una recomendación que plasma este cambio de paradigma desde el nivel nacional, pero cada provincia tiene diferente avance en la vacunación, diferente situación epidemiológica, diferente capacidad de testeo y diferentes sobre todo actividades que son consideradas prioritarias. Entonces, esto va personal de salud, personal de seguridad, personal, digamos, que es considerado prioritario, y el tema, digamos, laboral privado también puede incorporarse en función de también el acuerdo con las jurisdicciones. Estos son normativas generales que, como siempre, las jurisdicciones las pueden adaptar. Así que lo que estamos haciendo es poniendo muy en valor la vacunación, sobre todo el refuerzo, en el contexto de minimizar el riesgo y poder flexibilizar los aislamientos. Es lo que está haciendo Uruguay, y ustedes vieron que ayer inclusive España está avanzando hacia un cambio de paradigma aún mayor, que es considerarlo una endemia y ya replantear la necesidad inclusive de aislamientos. Así que nosotros estamos también paso a paso trabajando en ese sentido de ir monitoreando lo que hacen otros países, cómo nos va a nosotros y la situación en relación a la pandemia. Ahora, ministra, para entenderlo, lo que decidieron es cambiar el protocolo de aislamiento de los contactos estrechos cuando tienen 2 vacunas o 3. ¿Va a determinar cada ministro cuánto es ese aislamiento o si no hace falta? ¿Es así? Nosotros estamos ahora sacando la recomendación general, que es las personas que tienen 2 dosis y un refuerzo, no hace falta tener aislamiento. Bien. Las personas que tienen 2 dosis o tuvieron COVID, perdón, 2 dosis no, el esquema primario, ya sea 1, 2 o 3 dosis, sí. O tuvieron COVID, pueden flexibilizar el aislamiento y hacerlo desde el punto de vista de tener un test entre el 3er y el 5.º día. Las personas no vacunadas hacen aislamiento. Todo ese paraguas es en función de los contactos laborales, y la recomendación es que todas las personas que son contactos estrechos asintomáticos minimicen las actividades sociales. Todo esto es sabiendo que también tenemos información a nivel mundial y en nuestro país que la mayor fuente de infección no es en el trabajo, donde se cumplen los protocolos y el riesgo es mucho más bajo, sino en los lugares sociales. Por eso
todo esto es en el contexto de minimizar el riesgo, seguir todos los protocolos estrictos y aunque tengamos todas las dosis completas, si somos contactos estrechos, minimizar las actividades sociales, por supuesto los eventos masivos y el contacto con personas de riesgo. Ese es el paraguas de recomendación que cada provincia va a adaptar en función de su situación. Fede. Ministra, buen día. Federico Yanis la saluda. Dos consultas, una relacionada con lo que estaba hablando, está hablando de una recomendación, quería saber en qué momento empieza temporalmente esa recomendación a regir, a partir de qué momento las provincias pueden determinar, implementar eso que ustedes debatieron hoy, y lo otro, si bien es un poco más trivial, la semana pasada, si mal no recuerdo, el ministro Lamet dijo que no tienen pensado ir para atrás con los aforos, sobre todo en lo que tiene que ver con los deportes, principalmente por el fútbol, pero que lo están monitoreando. ¿Siguen monitoreándolo o es una chance real también que se baje el aforo del público? Nosotros cuando hacemos una recomendación a nivel nacional, cuando se consensúa en el COFESA, en el mismo día se publica el algoritmo y la recomendación y las provincias lo pueden empezar a implementar inmediatamente. En la situación, por ejemplo, eso pasa siempre en relación a la vacunación, en relación a las estrategias. Hace 2 semanas estaba, era posible utilizar esta recomendación con personal de salud y Córdoba lo implementó inmediatamente, o incluso un día antes, y Provincia de Buenos Aires decidió, en función de la disponibilidad o del aislamiento del personal de salud, implementarlo en el día de ayer. Por eso es muy importante saber siempre que Argentina es un país federal, que nosotros consensuamos normas generales y que luego tiene especificidad en cada una de las provincias. El tema de los testeos y el tema del aislamiento. A las 2 de la tarde viene el AMES, a las 12 viene CULFAS, ahora en un ratito, donde yo le voy a comentar toda esta situación sanitaria y la recomendación del COFESA para que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, como siempre, nos apoyen y colaboren con el cumplimiento de esta normativa, el seguimiento. A las 14 viene CULFAS para que charlemos sobre esto. Él está en contacto con las provincias que tienen posibilidades de hacer el torneo, sobre todo el amistoso, y por supuesto con la Liga y la AFA para tener su mirada del inicio del torneo, también con muchos jugadores de planteles positivos y aislados, que eso también tiene impacto en la organización. Y a las 15:30 viene Persic, el ministro de Educación, para contarle lo que charlamos ayer con la Sociedad Argentina de Pediatría y cómo nos vamos a preparar en conjunto para el ingreso escolar, tanto para tener la mayor cobertura de vacunación posible, de vacuna COVID y de vacunas del calendario, como para todo el trabajo de los protocolos para la presencialidad escolar en primaria, secundaria y universitaria. Ministra, usted hizo una referencia hace un ratito nada más. En España, el presidente del gobierno estuvo planteando esto de tratar el COVID como una gripe. ¿Estamos lejos, cerca de una situación así? ¿Qué implicaría? Bueno, lo que implica es un cambio en la modalidad de vigilancia, en lo que significa que, por ejemplo, las enfermedades como la gripe, el sincicial respiratorio, las enfermedades respiratorias estacionales, nadie se aísla porque tuvo contacto con alguien con gripe. Entonces, es un cambio, un nuevo cambio de paradigma en relación a lo que significa la vigilancia, tanto epidemiológica, desde lo que es la enfermedad clínica, como por supuesto la estrategia de testeos es totalmente diferente, y el manejo del caso y de los contactos de ese caso. Tenemos una gripe común, nosotros si alguien tiene gripe, obviamente se recomienda que no asista a lugares donde la pueda transmitir, pero no es que se aíslan los contactos de las personas con gripe. Entonces, esa transición, si se sostiene la transmisibilidad, la poca letalidad, que son casos leves o moderados, y si se avanza con la vacunación y con la infección natural de un número muy importante de personas, pasar a ser una endemia significa eso, significa que cambia la modalidad de vigilancia, el manejo de los casos y por supuesto el impacto que tiene eso en la salud pública, en las internaciones y en la atención del sistema de salud y secundariamente en todo lo que es la economía, ya que no tiene, esta gestión de los aislamientos y este impacto en este momento. En cuanto a este aumento hoy hubo una baja de casos, se informó, ayer en realidad. ¿Ustedes estiman que esto continúa? ¿Tienen algún cálculo determinado?
Bueno, es bastante difícil. Nosotros vemos la curva de Sudáfrica, donde ya hay una tendencia muy, muy clara del descenso, después de 6 o 8 semanas de un aumento exponencial. La curva que más nos entusiasma es la de Córdoba. Córdoba fue la primera provincia que empezó y hace unos días ya está estabilizado y ayer empezó a bajar desde el primer día. Es muy pronto, hay que ver esta semana, pero sí claramente dejó de aumentar exponencialmente y no ha reflejado un aumento, digamos, del número de muertes, sobre todo sí en las camas de terapia intensiva, pero con una enfermedad más moderada que la de la ola anterior, y tenemos la expectativa de que Santa Fe y AMBA todavía puedan aumentar, pero el periodo, digamos, de aumento y la curva, digamos, la pendiente del descenso sean en un periodo más corto de tiempo que la ola anterior, y sabemos que seguramente va a haber otras provincias que aumenten y eso nos haga por ahí tener una ola del total país más larga, pero desagregada, digamos, diferente en las provincias. Así que eso es lo que estamos esperando. Tenemos esa expectativa en todos los países de la región de América del Sur, está subiendo exponencialmente y esperamos que sea más corto y que baje más rápido. Bien. Ministra, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, un saludo grande. La ministra